Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Y Jesús dijo: No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato. Bienvenidos al programa Todo lo puedo en Cristo, producido para Radio Católica Mundial con la fuerza de la fe desde Mérida, Yucatán, México. Con ustedes, su amigo Carlos Canseco. Hola amigos, bienvenidos a su programa Todo lo puedo en Cristo. Les saluda desde Mérida, Yucatán, México, su amigo Carlos Canseco. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Para ti particularmente, para ti que me estás escuchando, se llama Descubriendo tu potencial. Y para ello vamos a pedirle a Dios que nos ilumine a través de la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú nos has creado, tú nos has formado, tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre y has puesto en nosotros grandes dones y grandes capacidades. El día de hoy te pido
que permitas que nuestros ojos se abran, que permitas que nuestro corazón se abra y que podamos recibir la luz de tu Espíritu Santo por el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, para poder descubrir un poco del gran tesoro que nos has dado, del gran potencial que has puesto en nosotros, y que podamos entender que toda esta riqueza es en el llamado que tú nos has dado para la vida, porque tú nos has llamado a vivir y vivir en abundancia. Gracias, Padre bueno, por este día, por este momento y por esta palabra que tienes para cada uno de nosotros. Haz que penetre en lo más profundo de nuestro corazón y seamos transformados por el poder de tu palabra que todo lo crea. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por la intercesión de la Virgen María. Amén. Vamos a irnos a la palabra de Dios, que tiene este poder para transformar nuestra existencia. Tomaremos el libro de Jueces en el capítulo 6, versículo 11, que nos habla de la vocación de Gedeón, uno de los jueces. Un día, el ángel del Señor vino a sentarse bajo el árbol de Ofrá, que pertenecía a Joás. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lugar donde se pisan las uvas, para que no se enteraran los madianitas, que eran los enemigos. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón le respondió: «Por favor, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Qué ha sido de todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando nos dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Ahora nos ha abandonado y nos ha entregado en el poder de Madián». El Señor lo miró y le dijo: «Vete, que con tu fuerza salvarás a Israel del poder de Madián. Yo te envío». Gedeón respondió: «Por favor, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el último de la familia de mi padre». Respondió el Señor: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que tú eres quien me habla. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo regrese. Yo traeré mi ofrenda y la depositaré ante ti». Él le dijo: «Me quedaré aquí hasta que regreses». Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en su cesta y el caldo en una olla, los llevó bajo el árbol y se lo presentó. El ángel de Dios le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, colócalos sobre esta piedra y derrama el caldo». Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en su mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ah, Señor, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor». El Señor le dijo: «La paz sea contigo, no temas, no morirás». Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó Señor de la Paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos a un hombre común y corriente, un hombre del pueblo, un hombre que no ha descubierto el potencial que encierra dentro de sí. Un hombre que se ve a sí mismo débil, de la familia más pobre, y el más pobre de la familia más pobre, el más débil, el más pequeño. Y Dios tiene un plan
y un llamado para este hombre. Y cada uno de nosotros muchas veces nos sucede lo mismo. Número uno, que no podemos ver el potencial que Dios ha puesto en nosotros, porque el miedo o la falsa imagen que hemos hecho de nosotros mismos nos hace sentir pequeños, nos hace sentir pobres, pero no de los pobres que confían en Dios, sino de los pobres que ni siquiera Dios los voltea a ver, porque soy tan pequeño, porque soy tan pecador, porque mi familia tiene tantos problemas, porque yo tengo tantas dificultades que me siento tan pobre. Es algo que podríamos pensar que no le pasaría a alguien que cree en Cristo, pero esto es todo lo contrario. Muchas personas que están cerca de Dios todavía no se atreven a creer el potencial que Dios ha puesto en ellos. No se atreven a creer el gran don que Dios les ha dado, pero hace falta que rompan esa imagen falsa de ellos mismos, porque Dios ve en ti lo que puedes llegar a ser. Y Él puso en semilla un gran potencial para que tú lo desarrolles. Y si alguna otra vez lo has escuchado, quiero que lo escuches de nuevo y que quede grabado y que sea como el toque de la puerta del Señor a tu corazón, diciendo: no eres poca cosa, porque yo estaré contigo, porque yo soy el que te ha llamado. Y cuando Dios nos llama, Dios hará la obra en nosotros, y desde antes de nacer ya nos dio esos dones, esas gracias, esas capacidades. Solo hace falta que nosotros creamos y nos atrevamos a ver lo grandioso que puede ser nuestra vida, más allá de todo lo que tú puedas pensar y soñar. Dios tiene para ti grandes cosas. Sigue escuchando tu programa Todo lo Puedo en Cristo por Radio Católica Mundial. Continuamos. Y como Dios tiene para ti grandes cosas, hay ciertas áreas que tienes que descubrir para poder hacer esto que Dios tiene para ti. Primero, descubrir qué es lo que se necesita, qué es lo que hace falta. Gedeón descubrió una gran necesidad en su pueblo. Estaban siendo oprimidos por los madianitas. Y empezó a pensar: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué hiciste? Y quizá tú y yo estamos en muchos momentos así. ¿Qué está pasando con mi familia, con estos problemas que tengo? ¿Qué está pasando con mi país, con esta realidad que estoy viviendo? ¿Qué está pasando con mi sociedad que está inmersa en la violencia? ¿Qué está pasando con mi trabajo, que mira estos problemas en los que estoy inmerso? ¿Qué está pasando? Y yo levanto las manos y clamo a Dios. Pero muchas veces Dios mismo voltea y me dice: ¿quieres saber qué es lo que estoy haciendo? Y tú dirás: sí, Señor, muéstrame qué es lo que estás haciendo. Y el Señor te dirá: te he hecho a ti para que hagas algo, porque tú eres mis manos, tú eres mis pies, tú eres mi boca, tú eres lo que este pueblo necesita, lo que esta familia necesita. Pero es necesario que te lo creas, que creas que Él te está llamando a ti,
que Él te está buscando y ha mandado a su ángel el día de hoy a tocarte la puerta y a decirte, oye, tú eres el que tiene que hacer algo. Tú el que te estás dando cuenta de los problemas. Tú el que estás descubriendo las dificultades en tu familia, en tu trabajo, en tu vida. Tú el que estás abriendo los ojos. Ese fue creado por Dios. ¿Quién? Tú, yo. Hemos sido creados por Dios para hacer algo en este mundo. Y para hacer algo con ese problema. Y entonces viene aquella frase del Evangelio que el mismo Jesús dice: muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mas no es el Señor el que discrimina, el que dice tú sí, tú no. Dios llama, pero la elección viene cuando tú dices, sí, Señor, heme aquí, yo iré, Señor. En esta semana he pasado algo precioso. Estábamos en un curso de formación de evangelizadores en una parroquia aquí en Mérida y uno de mis compañeros de evangelización le tocó dar el tema. Yo llegué al final para apoyarlo y estaban en una charla informal en el que todos estaban compartiendo su experiencia. De repente, uno de ellos, que ya tiene casi un año dentro del grupo y está en el proceso de formación, dice, la última vez que salieron a misionar y que el Padre impuso la cruz misionera, yo dije que no estaba listo para recibirla y para tomar ese compromiso. Pero el día de hoy estoy cierto en mi corazón que quiero ser misionero, que quiero ser evangelizador. Y en aquel momento mi amigo Juan Carlos hizo un signo invitando al Padre a que le impusiera la cruz misionera. La cuestión es que no estaba preparada la cruz y a alguien que estaba ahí se le pidió esa cruz misionera. ¿Nos la puedes prestar? Así como a Jesús le prestaron la tumba, así como muchas veces Dios nos da algo que no es nuestro, pero que Él nos da esto como una promesa de lo que Él tiene para nosotros, que parecería que no fuimos llamados. Pues este hombre, con esta cruz prestada, recibió el llamado de parte del sacerdote, recibió la cruz y dijo, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Y dónde puedo yo llevar a cabo esa misión? Pues en donde estoy viendo que hay una necesidad, en donde estoy viendo que hay alguien que necesita de Dios. Y muchas veces, a pesar de haber escuchado esa voz, como que me siento flojo, o me da cansancio, o me da miedo, o dudo, o me veo a mí mismo tan pobre y tan pecador. Y entonces llega el punto en el cual Dios te dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Por qué? Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los elegidos. Y si ya has escuchado esta frase, tómala para ti. ¿Por qué? Porque Dios te eligió en esa familia, porque Dios te eligió en ese trabajo, porque Dios te eligió en ese movimiento comunidad, Dios te eligió en esa parroquia, Dios te eligió para que estuvieras en ese país y ahí des fruto y un fruto que permanezca. Y es el creer el potencial que
que Dios nos ha dado. La historia de Gedeón nos habla más adelante de cómo realmente el que hizo la obra no fue Gedeón, sino fue Dios a través de cosas muy pequeñas, porque con un pequeño grupo de hombres venció al ejército enemigo. Dios te ha dado todo esto porque el que llevará a cabo la obra es Él, pero tú ¿qué tienes que hacer? 1, creer. 2, orar. Y 3, esforzarte y ser valiente. Dios es el que te ha dado ese potencial. Sigue escuchando tu programa Todo lo puedo en Cristo por Radio Católica Mundial. Continuamos. Hace unos días estaba viendo una pequeña película de un joven que jugaba fútbol americano y veía que el equipo contra el cual iban a jugar era el mejor de toda la liga. Entonces, a pesar de ser el más fuerte de su equipo, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo. Y eso expresaba al equipo y hasta al entrenador. En un momento, el entrenador le dice, pues vamos a ver de cuánto eres capaz. Yo confío en ti. Yo confío en que tú puedes hacer grandes cosas. Y vas a cargar en tu espalda a uno de tus compañeros, no el más pesado, y vas a llevarlo caminando con los pies y con las manos hasta la yarda número 50. Pero para eso yo te voy a tapar los ojos. En aquel momento, el joven, todavía lleno de dudas, lleno de miedo por el equipo contrario con el que se tenía que enfrentar, llegó a la línea de partida, cargó a su compañero, recibió aquella venda en los ojos para que no pudiera ver lo que estaba haciendo, solamente escuchar la voz del entrenador. Y el entrenador se puso a su lado y empezó a hablarle y a decirle, yo sé que tú puedes, esfuérzate, vamos, avanza, un paso más, un esfuerzo más. Y fue caminando y caminando y caminando y caminando. Los jóvenes, el resto del equipo, estaba sentado a un lado y simplemente empezaron a observar cómo aquel joven, cargando al otro con los ojos vendados, avanzaba, hasta que en un momento de la película, el rostro de aquellos jóvenes cambió. Se empezaron como a cuestionar. La imagen que uno veía simplemente era la de este joven que estaba cargando al otro. Y la voz del entrenador que le decía, vamos, avanza, tú puedes, sí, esfuérzate. Y el otro decía, el joven decía, es que me duele, es que me cuesta, es que está muy pesado. Y al pasar las yardas y al pasar los pasos y al pasar los minutos, le decía, me duelen los brazos, me duelen las piernas, tú puedes, 10 más, 5 más, otro más, vamos, tú puedes. Hasta que llegó un punto en el que dijo, ya, otro poco más, el entrenador le decía, hasta que llegó un punto en el cual el entrenador le dijo, uno más y ya, caminó este último, y ahí cayó. Cuando aquel joven que estaba en su espalda se quitó, el entrenador le quitó la venda de los ojos al joven que se sentía tan pequeño. De repente se paró y se dio cuenta que no había recorrido 50 yardas. Había recorrido
el campo completo. Había recorrido el campo completo. Y eso nos pasa a nosotros, que Dios nos está hablando y nos está diciendo: tú puedes cosas más grandes de las que has pensado y soñado. Yo estaré contigo, dice Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No temas. Yo te acompañaré en esa infidelidad que vives de tu matrimonio, con esos problemas que tienes con tus hijos, en esos problemas que tienes en tu casa, con tu trabajo, con tu economía, con la crisis económica que estás viviendo. Yo estaré contigo. No temas, no dudes. Sigue adelante, sigue esforzándote. Un paso más. Sigue creyendo que Dios es el que te ha llamado, que Dios es el que te ha elegido, que Él es el que te ha dado ese potencial, esa fuerza, esa capacidad que apenas estás desarrollando y que vas a ver grandes cosas en tu vida. Como Gedeón, no eres el más pequeño, ni tu familia es la más pobre. Eres el elegido, el que ha sido llamado por Dios para hacer un cambio a ti, que estás viendo el problema, que estás viendo la necesidad, que estás viendo la realidad, para que ores, para que confíes, para que te esfuerces. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que hoy te haga ese hombre, esa mujer, ese joven fuerte para luchar, fuerte para enfrentar, y que ya no te veas a ti mismo como una basura, como un pobre sin sentido, como un pobre débil. Eres fuerte en Cristo, como el nombre de este programa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque pase por un día malo, mañana hay otra oportunidad. Aunque pase por un año malo, mañana hay otra oportunidad. Dios está conmigo, pase lo que pase, y puedo aprender, puedo crecer, puedo madurar, puedo confiar en Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, haz mi espalda más ancha para cargar a mi hermano que necesita llegar a la otra orilla. Haz mi corazón más fuerte para poder luchar aún cuando parezca que todo está perdido. Haz mi inteligencia más clara para poder ver tus maravillas, aunque no hayan sucedido. Saber que el que pide se le dará, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Y aun cuando sientas por dentro el dolor, la tristeza, la depresión, el menosprecio, el rechazo, Dios es el que te ha llamado, y te digo, Padre Dios, tú eres el que nos ha llamado, y hoy confirma ese llamado en cada uno de nosotros. Que sintamos esa voz interior que nos dice: ten paz, no temas, no morirás, yo estoy contigo, te acompaño, mi mano está sobre ti, y verás y llevarás adelante al pueblo que te ha dado, a la familia que te ha dado, al trabajo que te he dado. Vas a salir adelante porque yo estoy contigo. Señor, dinos eso en el corazón, que quede grabado, que quede sellado, que quede tatuado, y que no me olvide de que tú estás conmigo, porque tú lo dijiste a través de la voz de San Pablo. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Señor, creo en ti. Ayúdame a perseverar para que pueda ver tu obra completada en mí y en los que me rodean. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por la intercesión de la Virgen María y de toda la Iglesia.
Gracias, porque mis ojos van a ver tu obra culminar. Bendito seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, amigo, compañero del camino, Dios te ha dado un gran potencial. Úsalo. Llega al final del camino habiéndote esforzado. Ten certeza en tu corazón que Dios te ha llamado y que Dios te llevará a buen término en cada cosa que tú necesites. Pide y se te dará. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Que cada día sigas descubriendo la presencia de Cristo Jesús en tu vida. Te esperamos en otra emisión de tu programa Todo lo puedo en Cristo. Continúa escuchando Radio Católica Mundial. Que Dios te bendiga. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me da la vida. La Radio Católica Mundial. Hagan eso en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Relatos y milagros eucarísticos con el Padre Jorge Herrera. Un día un músico, conversando con Mozart, este genio eminentemente religioso, y hablando de música sagrada, afirmaba: qué lástima que muchos de los grandes músicos, especialmente los clásicos antiguos, hayan participado del mal gusto que tuvieron los grandes maestros en la pintura, consagrando sus energías a objetos tan estériles e ingratos a la imaginación como son los temas de la iglesia. Al oír esto, Mozart, que hasta este momento guardara silencio, se pone de pie y dice: ¿cómo que objetos estériles e ingratos? En la religión encontramos temas bellos, sublimes y divinos. Por ejemplo, cuando cantamos el Cordero de Dios, Agnus Dei, pero yo, desde mi más tierna infancia, he sentido los valores de la santa religión, y en el santo sacrificio de la misa he comprendido arrodillado el valor de esa oración, y el cantarla y el proclamarlo me hace reflejar los sentimientos más íntimos de mi corazón, y esto me mueve incluso a las lágrimas, palabras de oro que relatan la hermosura del alma de quien las pronunció, al par que manifiestan la influencia feliz que la Eucaristía y el catolicismo han ejercido siempre sobre el arte. Hagan eso en memoria mía. Hagan eso en memoria mía. Radio Católica Mundial. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 10 de junio, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. La conmemoración de este año tiene lugar por segunda vez después de la publicación el 3 de marzo del año 2018 del decreto Ecclesia Mater de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
disciplina de los sacramentos, en el que se lee: el sumo pontífice, considerando cuidadosamente cómo la promoción de esta devoción puede fomentar el crecimiento del sentido maternal de la Iglesia en los pastores, los religiosos y los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano el lunes después de Pentecostés y celebrada cada año. Y de hecho el Santo Padre acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @Pontifex: Santa María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a fiarnos plenamente de Jesús, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe está llamada a crecer y madurar. Para tener paz necesitamos al Espíritu, no pastillas o soluciones rápidas. En Pentecostés, Francisco denunció la actual forma de vida en la que se buscan soluciones rápidas, una pastilla detrás de otra para seguir adelante, una emoción detrás de otra para sentirse vivos, y aseguró que lo que necesitamos es el Espíritu, puesto que es Él quien pone orden en el frenesí. Y a la hora del rezo mariano del Regina Coeli, recordó al nuevo beato Michel Jedroch y pidió que se rece por Sudán para que cese la violencia y se busque el bien común en el diálogo. El Santo Padre comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 9:30, recibiendo en audiencia al señor Westmoreland Edward Pallon, nuevo embajador de Malasia ante la Santa Sede, quien presentó al pontífice sus cartas credenciales. A continuación, en audiencias separadas, el Papa recibió a Monseñor Francisco Montesillo Padilla, arzobispo de Nebbio, nuncio apostólico en Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Qatar, y delegado apostólico en la península arábiga; a Monseñor Nicolás Henry Marie Denis de Benín, arzobispo titular de Clano, nuncio apostólico en Guatemala, y a Monseñor José Abelino Betancourt, arzobispo titular de Novigrad, nuncio apostólico en Armenia y Georgia. A las 11:30, en la sala del consistorio, el Papa Bergoglio celebró un encuentro con un centenar de participantes en la asamblea de la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales, conocida por su sigla como ROACO. Y por último, a mediodía, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Santo Padre recibió a unos 100 participantes en el Encuentro Mundial de los Capellanes de la Aviación Civil. Tal como informa Alessandro Gisotti, director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ha convocado en la Ciudad del Vaticano a una reunión de los representantes pontificios que se desarrollará del 12 al 15 de junio. El Santo Padre desea consolidar la frecuencia trienal de estos encuentros después de los realizados en los años 2013 y 2016. Además, el pontífice ha encomendado la preparación y coordinación del mismo a la sección de la Secretaría de Estado para el Personal de Función Diplomática de la Santa Sede. En esta reunión participarán 103 representantes pontificios, de los cuales 98 son nuncios apostólicos y 5 son observadores permanentes, además de 46 nuncios apostólicos retirados que han sido invitados a la jornada conclusiva del 15 de junio. Mientras el día 13, los participantes serán recibidos en audiencia por el Papa, quien les dirigirá un discurso. En el programa se prevén, además de 2 encuentros con los superiores de la Secretaría de Estado, algunas conferencias de actualización sobre asuntos de actualidad eclesial, de colaboración internacional y de diálogo interreligioso. Algunas de estas sesiones de trabajo se llevarán a cabo en grupos continentales. Se prevén asimismo encuentros con los jefes de los dicasterios de la Curia Romana y con los embajadores acreditados ante la Santa Sede y residentes en Roma. Esta reunión contará también con momentos espirituales especialmente significativos. Entre estos, la mañana del 15 de junio, el Santo Padre presidirá la concelebración eucarística en la capilla de la Casa de Santa Marta.
Presidirá la misa de apertura el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Su Santidad el 12 de junio. Además, se celebrará un momento de oración en la Capilla Sixtina. Este evento concluirá con un almuerzo del Santo Padre con todos los participantes el 15 de junio en la Casa de Santa Marta. En otro orden de cosas, en la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Southwark, en Inglaterra, presentada por Monseñor Peter Smith, y nombró arzobispo metropolitano de Southwark a Monseñor John Wilson, trasladándolo de la sede titular de Lindisfarne y del cargo de auxiliar de la arquidiócesis de Westminster. Ayer, desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un llamamiento por la paz en Sudán, desde donde en los últimos días llegan noticias que despiertan dolor y preocupación. Oremos por este pueblo, pidió el pontífice, para que cese la violencia y se busque el bien común en el diálogo. Momento en el que también el Papa recordó la beatificación que tuvo lugar el sábado en Cracovia del beato Michel Jedroch, y cuya figura Francisco destacó por ser un acontecimiento que ha visto juntos a obispos de Polonia y de Lituania, por lo que animó a polacos y lituanos a estrechar lazos en el signo de la fe y veneración del nuevo beato, un modelo de humildad y caridad evangélica. Por último, el obispo de Roma dirigió su saludo a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, a quienes animó a abrirse con docilidad a la acción del Espíritu Santo, ofreciendo al mundo en la variedad de los carismas la imagen de una fraternidad en comunión. Escuchemos. Ieri a Cracovia si è svolta la celebrazione del ringraziamento per la conferma di culto. Ayer en Cracovia se celebró la acción de gracias por la confirmación del culto del beato Miguel Giedroyc, con el que participaron los obispos de Polonia y Lituania. Este acontecimiento anima a polacos y lituanos a estrechar lazos en el signo de la fe y la veneración del beato Miguel, que vivió en Cracovia en el siglo XV, un modelo de humildad y caridad evangélica. Suscitano dolore e preoccupazione le notizie que giungono in questi giorni. Suscitan dolor y preocupación las noticias que llegan en estos días desde Sudán. Oremos por este pueblo para que cese la violencia y se busque el bien común en el diálogo. A todos los animo a abrirse con docilidad a la acción del Espíritu Santo, ofreciendo al mundo en la variedad de los carismas la imagen de una fraternidad en comunión. Se tenga questa grazia la Santa Madre di Dio. Que la Virgen María nos obtenga esta gracia, a cuya intercesión materna nos encomendamos con confianza filial. Previamente el Papa había celebrado la Santa Misa en la solemnidad de Pentecostés, en cuya homilía aseguró que la historia de los discípulos, que parecía haber llegado a su final, es renovada por la juventud del Espíritu. Aquellos jóvenes, dijo el Papa, que poseídos por la incertidumbre pensaban que habían llegado al final, fueron transformados por una alegría que los hizo renacer, y esta transformación, puntualizó, es obra del Espíritu Santo. Y es precisamente en torno a la tercera persona de la Santísima Trinidad que el Papa Bergoglio centró su homilía. En efecto, dijo que el Espíritu no es, como podría parecer, algo abstracto, sino la persona más concreta y más cercana que nos cambia la vida. Y para corroborar esto, pidió que nos fijemos en los apóstoles, a quienes el Espíritu no les facilitó la vida ni les realizó milagros espectaculares, pero les trajo la armonía que les faltaba, porque Él es armonía, dijo el obispo de Roma. Escuchemos algunos de los conceptos expresados por el Santo Padre en su homilía de Pentecostés. Oggi, nella fretta che il nostro tempo ci impone, sembra che l'armonia sia emarginata. Hoy, con las prisas que nos impone nuestro tiempo, parece que la armonía está marginada. Reclamándoos por todas partes, corremos el riesgo de estallar, movidos por un continuo nerviosismo que nos hace reaccionar mal a todo. Y se busca la solución rápida, una pastilla detrás de otra para seguir adelante, una emoción detrás de otra para sentirse vivos. Pero lo que necesitamos, sobre todo,
es el Espíritu. Es Él quien pone en orden en el frenesí. Es Él la paz en la inquietud, la confianza en el desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien en medio de las corrientes tormentosas de la vida fija el ancla de la esperanza. Es el Espíritu el que, como dice hoy San Pablo, nos impide volver a caer en el miedo, porque hace que nos sintamos hijos amados. Él es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Senza lo Spirito, la vita cristiana es sfilacciata. Sin el Espíritu, la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu, es una persona viva hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu, es palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un moralismo sin alegría. Con el Espíritu es vida. Lo Spirito Santo non porta solo armonía dentro, ma anche fuori tra gli uomini. El Espíritu Santo no solo trae armonía adentro, sino también fuera, entre los hombres. Nos hace iglesia, compone las diferentes partes de un solo edificio armónico. San Pablo lo explica bien cuando, hablando de la iglesia, repite a menudo una palabra: diversidad. Diversidad de carismas, diversidad de actuaciones, diversidad de ministerios. Somos diferentes en la variedad de cualidades y dones. El Espíritu los distribuye con imaginación, sin nivelar, sin homologar. Nel mondo le disarmonie sono diventate vere e proprie divisioni. Hoy en el mundo las desarmonías se han convertido en verdaderas divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada, los que buscan vivir 100 años y los que no pueden nacer. En la era de la tecnología estamos distanciados, solo contactos, más social, pero menos sociales. Necesitamos el espíritu de unidad que nos regenere como iglesia, como pueblo de Dios y como unidad fraterna. Que nos regenere. Siempre existe la tentación de construir nidos, de reunirse en torno al propio grupo, a las propias preferencias, el igual con el igual, alérgicos a cualquier contaminación. Del nido a la secta, el paso es corto. Incluso dentro de la iglesia, ¿cuántas veces se define la propia identidad contra alguien o contra algo? Lo Spirito Santo invece congiunge i distanti, unisce i lontani, riconduce i dispersi. El Espíritu Santo, en cambio, reúne a los distantes, une a los alejados, trae de vuelta a los dispersos, mezcla diferentes tonos en una sola armonía, porque ve sobre todo lo bueno. Mira al hombre antes que sus errores, a las personas antes que sus acciones. El Espíritu plasma a la iglesia, plasma al mundo como lugares de hijos y hermanos. Hijos y hermanos, sustantivos que vienen antes de cualquier otro adjetivo. Es una moda adjetivar. Lamentablemente, también insultar. Podemos decir que también nosotros vivimos en una cultura del adjetivo, que se olvida del sustantivo de las cosas. Estamos en una cultura del insulto y siempre la primera respuesta a una opinión que yo no comparto. Y después nos damos cuenta que hace daño al que es insultado, como también al que insulta. Devolviendo mal por mal, pasando de víctimas a verdugos, no se vive bien. En cambio, el que vive según el Espíritu lleva paz donde hay discordia, concordia donde hay conflicto. Los hombres espirituales devuelven bien por mal. EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Contigo, Señor, canciones y conversaciones con Dios. Un espacio de música, oración y testimonio con el músico católico Edgar Muñoz. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Ya no voy solo, voy contigo, Señor. Contigo, Señor, pues yo soy
¿Dónde está Dios? Estás en todos lados, Señor. Me llenas, me alimentas, me transformas. Hoy no me siento solo. No me siento impotente. Hoy sé dónde estás. Y cuánto valor tengo, pues entregaste a tu único Hijo para que diese la vida por mí. Me siento amado, me siento protegido, pues una caricia del viento, un cantar de los pájaros, un pasto verde, unas flores hermosas, me demuestran que nada fue al azar. Todo fue un plan perfecto y hermoso. Todo está bendecido, pues viene de ti. Toda la creación en armonía, con detalles claros que me recuerdan cuánto nos amas a todos y a cada uno de nosotros. Todos diferentes en carácter, en pensamiento, en gustos, pero somos únicos e irrepetibles. Con muchísimo amor planeaste que así fuéramos y aprendiéramos a vivir ayudándonos unos a otros, sin importar nuestras diferencias. No importa que no te pueda ver, incluso no importa si no te puedo sentir, eso ya no importa. Porque no me hace falta ni una sola prueba más para saber que estás conmigo, saber que me amas, saber que caminas a mi lado. ¿En dónde está Dios cuando no le puedes ver? ¿En dónde está Él? Le quiero conocer. Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana. Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda. Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. Y no, quizá no tengo una respuesta clara para dar. Es diferente hablar de Dios que hablar con Él, lo puedes comprobar. Solo algo te puedo decir con toda seguridad. Lo quieres conocer, con fe lo lograrás. No pediré más pruebas. Hoy quiero madurar en mi fe. Y si camino en un desierto, sabré que estás tú acompañándome. Y cuando llegue la noche y me sienta solo, lloraré sabiendo que pronto el consuelo vendrá. Y saborearé cualquier migaja que caiga de tu mesa, Señor. Y más sabré que estoy en el camino correcto, pues con pequeños y grandes destellos de tu gloria me irás indicando el camino que debo seguir, el camino hacia ti. En ti mi confianza y mi fe. Yo sé dónde está mi Dios. Yo sé dónde está mi Dios.
te amo por permitirme seguir creciendo en tus enseñanzas. Ayúdame a no caer, ayúdame a no rendirme cuando más difícil se pongan las cosas. Acompáñame, Dios. Y no, quizá no tengo una respuesta clara para dar. Es diferente hablar de Dios que hablar con Él, le puedes comprobar. Solo algo te puedo decir con toda seguridad. Le quieres conocer, con fe lo lograrás. Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana. Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda. Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana. Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda. Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. Te quiero conocer aún más y que nuestra relación siga creciendo y se haga más fuerte día con día. Y si alguien me pregunta ¿dónde está Dios?, quiero tener la fe, quiero tener la certeza de responder: en todos lados, aquí entre nosotros. Y que otros con tan solo verme, con tan solo ver mi actuar, se den cuenta de que verdaderamente estás aquí entre nosotros. Se den cuenta, Señor, de que estás aquí entre nosotros. Amén. Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana. Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda. Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. ¿En dónde está Dios cuando no le puedes ver? ¿En dónde está Él? Con fe le puedes conocer. Contigo, Señor, canciones escritas e interpretadas por Edgar Muñoz. Una producción de EWTN, Radio Católica Mundial. Voz y guitarra, Edgar Muñoz. Piano, edición y mezcla, Douglas Archer. Para más información, busca a Edgar Muñoz en todas las redes sociales, así como en todas las tiendas de música digital. Contigo, Señor,
está disponible a través de la aplicación de EWTN y en ewtn.com/español. Contigo, Señor, pues yo solo no quiero estar. De tu mano me puedes guiar. Mi pasado quedó atrás. Contigo, Señor. La Radio Católica Mundial. Paz y bien para todos ustedes, queridos hermanos. Soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Casi siempre nosotros tenemos como costumbre hacer una oración en la mañana y a veces en la noche, pero pocas veces hacemos un buen examen de conciencia. Dicen que uno prepara el otro día con la noche anterior. Quiere decir que si uno hace una reflexión y hace un análisis y medita a los pies de Jesús cómo ha sido nuestro día, cómo nos hemos comportado, en qué le hemos dado contento al Señor, en qué hemos fallado, estamos preparando nuestro día siguiente porque estamos haciendo un propósito para seguir adelante haciendo la santísima voluntad del Señor. Así que te invito a que hagas un buen examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo. Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Hola queridos amigos, soy la hermana Yerut del Sagrado Corazón de Jesús, de las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial de Colombia. En este día vamos a hablar del corazón eucarístico de Jesús, un corazón que siente, un corazón que palpita, un corazón que nos espera para escucharnos. Muchas veces buscamos otra persona que nos ayude en nuestro dolor, que nos escuche, que nos atienda. Y Jesús está muy dispuesto en el sagrario a escucharnos. Dice la Sagrada Escritura que cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Solo 2 palabras que nos permiten contemplar que Jesús tenía un corazón que sentía y que comprendía. En este día el Señor nos llama a que nos abandonemos a Él en su corazón, en confianza a un amigo. Él nos espera, Él te espera en el sagrario. Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. San Francisco de Sales. La Radio Católica Mundial. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Ven Espíritu Santo, Creador del fuego que alienta. Deberíamos acompañar esta canción del Padre Cristóbal Fones diciendo: ya está aquí el Espíritu Santo, ¿eh? Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, como cada lunes, miércoles y viernes. Y con todo este equipo desde la ciudad de Barcelona, está Raúl García en el control, el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Saludos a los compañeros que están en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Sí, esto de ya llegó el Espíritu Santo. La voz sacude
crueles las cobardías. Bueno, sabemos que durante el año hay tiempos litúrgicos. El día de Pentecostés, solemnidad, ya lo hemos celebrado, ¿verdad, Padre Antonio Ruiz? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, sí, ya lo hemos celebrado. Bueno, Padre, entonces, seguimos en tiempo pascual, hemos entrado en otro tiempo litúrgico o en el tiempo ordinario que llamamos durante el año. Explíquenos un poquito esto porque también es muy importante formarse en esto. Bueno, pues el tiempo pascual comienza desde la resurrección, la vigilia pascual donde Cristo resucita, hasta precisamente el día de Pentecostés. Esa es la parte del tiempo litúrgico, ¿no? Antiguamente en la liturgia, antes de la Reforma, también tenía la octava, o sea, después de Pentecostés continuaba toda la octava de Pentecostés. La Reforma se refiere al Concilio Vaticano II. La Reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Bien. Entonces, en esa reforma litúrgica termina la liturgia con la fiesta de Pentecostés. Ya no tiene esa octava. Entonces, por eso diríamos el domingo, ayer, sería el último día de tiempo pascual. Y entonces ya estamos en el tiempo durante el año que llamamos, Padre, el tiempo ordinario. Tiempo ordinario, tiempo durante el año, el tiempo que no tiene una acepción especial, Cuaresma, Adviento, Navidad, Pascua. Entonces es durante el tiempo de todo el año, ¿no? Ese es el tiempo que continúa, comienza una vez que termina ya el tiempo de Navidad y se prepara para el tiempo de la Cuaresma y Pascua y termina y después pues otra vez sigue ese tiempo normal durante el año. ¿Y estamos en el ciclo? Este es el ciclo C. Sí, muy bien. Bueno, Padre, esto es una catequesis completa, ¿eh? Bueno, pues es lo que intentamos, ¿no? Es lo que se trata, sí. Pues vamos a hablar entonces, aunque el día de Pentecostés ya lo hayamos celebrado, porque este es el programa que corresponde al lunes 10 de junio de este año 2019. Como el viernes no hablamos de Pentecostés, hoy vamos a dedicarlo entero, porque siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo esos dones. ¿Para qué? Para que den fruto. Vamos a empezar por la base, Padre. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? ¿Y cuál es el hecho que nombramos de esta manera? Pentecostés es una palabra que viene del latín, que significa cincuentena, 50 días, 50... es a los 50, ¿no? Es lo que significa, viene una palabra latina que viene del griego, que su significado es los 50 días, ¿no? La cincuentena. En concreto, la fiesta de Pentecostés, antes del cristianismo, era la fiesta que se celebraba después de Pascua a los 50 días. Entonces, como que está unida a la fiesta de las tiendas, la fiesta de la cosecha, porque cae en primavera, teniendo en cuenta el calendario lunar, teniendo en cuenta que siempre Pascua tiene una relación con la luna y la primavera, ¿no? Pero para no tocar ahora todo ese tema que es largo, pero muy bonito porque es una época donde en este hemiciclo norte, claro, en el hemiciclo sur tienen otro tiempo, ¿no? No están precisamente en primavera, sino que están pasando frío ya. En el tiempo ya hacia el invierno. Entonces, diríamos, si se ha preparado bien lo que es el campo, ¿no? Lo que son las personas y las cosechas y todo, entonces en la Pascua, que es ese paso, ¿no? Tiene otras acepciones, pero tenga en cuenta que también las cosas del tiempo de la vida, tiempo natural, tiempo normal de ciclos de la naturaleza, con la vida de las personas, las actividades, todo ello comporta una mirada hacia Dios, ¿no? Porque como Dios nos da unos tiempos para trabajar, unos tiempos de espera, unos tiempos de cosechar. Entonces, ahora diríamos en la cincuentena es cuando estamos en la primavera, no hemos tenido la cosecha todavía, porque eso será en el verano, pero ya se ha terminado de sembrar, ya se ha terminado unas épocas, pero
el que Dios te dé la misma naturaleza, ya comienza la cosecha, hay ciertos productos que ya se han cosechado, por eso estos 50 días es la fiesta de las tiendas donde ya se preparan para unas cosechas, una serie de cosas, ¿no? Y es la alegría de que Dios te ha bendecido. Pues aquí, después de la fiesta cristiana, entonces resulta que pasado el tiempo de Pascua, la Pascua verdadera es la resurrección de Cristo, el paso, ¿no?, de la muerte a la vida. Entonces, de aquel primer recuerdo judío, que era pasar el Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad, entonces esa liberación, que era un paso, pero es un paso hacia la libertad verdadera, hacia Dios. Ahora coincide porque Cristo también eligió la fecha en ese tiempo para que ese primer paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, pues que tenga una preparación en el Antiguo Testamento y una realidad en el Nuevo Testamento, que es el paso de Cristo de la muerte a la vida. A los 50 días se une con la fiesta de las tiendas, con ya la primavera, una serie de cosechas de frutos que ya empiezan a verlos y demás. Entonces es como la naturaleza en esta época, como decimos, en este hemiciclo norte, tiene tal riqueza que es una fiesta de alegría. Esto realmente, tanto la temperatura, que no es el verano propio, agobiante sí, que nos haga sentir pues el bochorno y el cansancio y demás, sino la primavera, donde todavía la temperatura está muy agradable. Los días, además, estos días son los más largos del año. Ya estamos en la época de los días más largos del año en este hemisferio norte, seguimos diciéndolo, ¿no? Entonces, pues es una fiesta de gran alegría. Ellos celebraban la fiesta de las tiendas a los 50 días después de la Pascua. Y aquí, en esta fiesta, que también tengamos en cuenta que Dios escoge todo, ¿no?, o lo va preparando de una manera para que coincida también que el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero es para que los apóstoles, la iglesia, salga a predicar el Evangelio. Si hubiese sido una fecha donde no hubiera habido ninguna fiesta, Jerusalén pues no estaría llena de gente y de gente del extranjero, gente de fuera. Pero al ser una fiesta importante, y además la fiesta de las tiendas, que es una fiesta de una semana, que es una fiesta donde se reúnen, diríamos, los judíos de diversos lugares que vienen a dar el culto y aprovechan esta fiesta los que no han venido o los que pueden regresar después de la Pascua, pues entonces viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, precisamente en un momento álgido en la ciudad, en Jerusalén, con lo cual la manifestación, por eso, nada más que salir, ya había miles de personas allá y aprovechan el Señor, el Espíritu Santo, ¿no?, para dar a manifestar este misterio, pero con una ciudad lo mismo que abarrotada, ¿no? Abarrotada, con fiesta, con gente que está dispuesta a escuchar, que no está de paso de trabajo, no está en no está corriendo. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es propiamente Pentecostés. Un antes de el Pentecostés cristiano, de la venida del Espíritu Santo, de la fiesta que nosotros somos los que la celebramos, la venida del Espíritu Santo, pero que es la misma fiesta que celebraban los judíos con otra connotación. Pero también antes tenía la connotación del Espíritu Santo. O sea, era un recordar al Espíritu Santo, solamente que en la fe judía el Espíritu Santo como que no está muy claro. Ellos no lo tienen, hablan del Ruá de Dios, del Espíritu de Dios, etcétera, pero no es tan claro que ellos tengan como las tres divinas personas en la Santísima Trinidad, que la tercera persona es el Espíritu Santo. Esto es el cristianismo quien lo pone bien claro, aunque ya, diríamos, el libro de la sabiduría ya lo da a conocer, pero la fe judía tiene bien claro que Dios es el Padre, pero la persona del Hijo es Jesús quien lo revela. Por eso, tanto la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, bien claro, bien manifiesto, es a partir de Jesucristo que nosotros lo conocemos, de su revelación. Pero claro, aun el Espíritu Santo
diríamos, la tercera persona Santísima Trinidad, su divinidad y su ser persona que actúa y que tiene unas misiones diferentes de las del Hijo y del Padre, ni siquiera los apóstoles lo tenían ellos claro. Qué cosa, ¿eh? Es cuando viene Pentecostés, es en este día que hoy recordamos, ¿no? Es en el día de Pentecostés, cuando viene sobre ellos y ahora ya lo que Jesús les anunció, que Él les llevaría la verdad completa, etcétera, todo aquello que ellos no podían conocer, porque claro, les hablaba del Espíritu Santo, pero todavía mezclaban las ideas con la idea del judaísmo. Segundo, no han vivido esa irrupción del Espíritu Santo, aunque ya San Juan lo haya visto venir sobre Jesús como una paloma, aunque haya habido otras circunstancias, pero diríamos que no lo tienen claro del todo. Pero ahora ya viene el Espíritu Santo, les ilumina la mente, ellos ya saben distinguir las tres divinas personas y lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace cada uno y demás. Ahora sí que es la época, el momento de la revelación plena del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Padre, permítame un momentito. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven, Espíritu Santo, Creador, el fuego que alienta. Es un fuego que trae el Espíritu Santo, un fuego que tiene que prender en nuestro corazón y nos debe llevar a nuestra conversión, ¿no? A un cambio de vida, ¿no? Padre, me gustó el ejemplo de la cosecha y no sé, se me ocurrió hacer como una analogía, ¿no? Como en nuestra alma cuando entra la palabra de Dios, cuando hacemos unos ejercicios espirituales, cuando leemos un libro que nos llega al corazón, después viene el tiempo de espera, ¿no? Esa es el sembrar, luego viene el tiempo de espera, pero yo debo, al momento de cosechar el Señor en los frutos de esa circunstancia, pues tengo que dar fruto, ¿verdad? Tengo que dar fruto y responder a ese fuego del Espíritu Santo. Claro, pero ahí tiene, o sea, necesitamos el Espíritu Santo para dar esos frutos. O sea, en la vida espiritual, en la vida de la naturaleza de la tierra, tú tiras la semilla, tiene como una evolución, un proceso, pero en la vida del espíritu, que es